Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos junto a ustedes compartiendo esta edición de Enlace USACH y con nuestros panelistas ya ubicados, acompañándonos para poder ir revisando cada uno de los temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Saludamos de inmediato a Bárbara Brito, profesora, dirigente del Partido de Trabajadores y Trabajadoras Revolucionarios, PTR. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y también nos acompaña Pablo Pérez, vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oigan, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan. Obviamente la agenda presidencial se estuvo llevando bastante la atención este fin de semana por las definiciones que estuvieron tomando particularmente el Partido Socialista. Yo creo que es particularmente la señal más importante que se dio el fin de semana por las implicancias que tiene. En algún momento se pensaba que desde esa tienda se iba a estar respaldando a Carolina Toá, que dicho sea de paso también fue proclamado oficialmente por el PPD el fin de semana, y frente a ello se genera un elemento de inquietud dentro del oficialismo no menor. En ese sentido también las declaraciones que se han hecho al alero de esta presentación o esta proclamación han generado un poquito de olas dentro del oficialismo. Sin ir más lejos, la senadora Paulina Bodanovich, dentro de los planteamientos que hizo, es que no somos la continuidad de este gobierno, somos otra cosa, somos más que un puesto en el gabinete o un cupo en una coalición. Rápidamente quiso establecer esas diferencias. En ese sentido también hubo planteamientos hechos por Gonzalo Vinter, recordemos que es el candidato del Frente Amplio. Él señaló que yo soy un candidato que está orgulloso de este gobierno, orgulloso de lo hecho, orgulloso de la capacidad que tuvo este gobierno de, con todas las dificultades en contra y a pesar de tener minoría en ambas cámaras, ir avanzando. De alguna manera se están tratando de marcar puntos y obviamente cercanías o lejanías con lo que es el actual gobierno. Frente a ello es importante ver también la manera en que se han estado también planteando otras colectividades. El mundo radical también estuvo decidiendo su futuro durante el fin de semana. Decidieron finalmente preocuparse o hincar el diente a lo que es la parlamentaria y eventualmente podrían estar inclinándose por Paulina Bodanovich, al menos es lo que se deslizó en prensa durante el fin de semana. Con todo este escenario y ahí a la expectativa de ver cómo se van generando obviamente los discursos, los planteamientos hacia el mundo oficialista, surge durante la jornada del día de ayer esta reunión a la que llama la expresidenta Michelle Bachelet a los y las abanderadas del oficialismo. Van a estar Paulina Bodanovich, Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter, Jaime Mulet y Vlado Mirosevic, y también se habría invitado a Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, a pesar de que se ha planteado al menos con diferencias a lo que es estar presente en una potencial primaria. En este elemento me quiero quedar con ustedes para que miremos un poco este escenario que se está configurando en el oficialismo y obviamente el factor Bachelet, que ahora aparece con esta reunión que van a tener sin ir más lejos al mediodía de hoy. Bárbara, voy contigo para que empecemos a conversar y obviamente ir viendo cómo miran los sectores, no solamente del oficialismo, sino que además de la izquierda que está fuera del gobierno, estos movimientos que se están dando en los candidatos que están en la coalición. Bueno, lo primero es que a mí me parece que la posición de Paulina Bodanovich responde más a un oportunismo dada el avance de la derecha en términos de la votación pasada y también de sentidos comunes. Y desde ahí busca desligarse de un gobierno que está más bien debilitado en las encuestas, ¿cierto? Pero la realidad es que el Partido Socialista ha sido parte estructural de este gobierno, no solamente que participen en uno u otro ministerio, sino que han sido, yo me atrevería a decir que han sido ellos incluso los que han marcado cierto ritmo del gobierno y ciertas políticas o el tono del gobierno, que ha ido en el mismo sentido en el cual avanzó los últimos 30 años de noventistas, por así decirlo, desde los 90 hacia adelante. Han puesto un poco el freno. Sí, yo creo que buscaron ellos imponer o tratar de que el gobierno desarrollara la política de los acuerdos, por ejemplo, la revisión de la política de los acuerdos, obviamente sobre unas bases muy diferentes, no sobre la relativa estabilidad que había en los 90, sino que sobre una inestabilidad a nivel mundial y en particular en Chile, una crisis del régimen político que se abrió al menos abiertamente desde el 2019, pero que ya se venía cuestionando desde el 2011. Entonces, ¿y en qué se ve esto que estoy diciendo? Se ve, por ejemplo,
en políticas como el reforma de pensiones, que mantiene, de hecho la saludó Piñera, José Piñera, porque mantiene los pilares del sistema de pensiones en Chile que fueron tan cuestionados en los últimos años. Y es esta lógica de, porque la política de los acuerdos no era llegar a un punto medio, sino que era, bueno, ceder un poco de bonos, pero mantener la estructura neoliberal de focalización del gasto social. El sistema de pensiones se mantiene intacto, de hecho se fortalece las aseguradoras privadas que han lucrado durante años con las pensiones de todos los chilenos. Y también se ve y se expresa, por ejemplo, en todas las políticas represivas, que también se ha fortalecido el aparato represivo del Estado en el gobierno de Boric. Y eso me parece que va muy en la línea de cómo la exconcertación gobernó durante muchos años. Entonces, me parece más bien un oportunismo de parte de Paulina Bodanovich el desligarse de... Winter no puede, o sea, es parte de... Sí. Tiene una historia universitaria, una historia dentro de del mismo partido. No puede. Bodanovich sí puede, lo hace, para mí desde el oportunismo, pero son lo mismo, se mantienen la misma estrategia, por así decirlo. Uh-huh. Pablo, también tu apreciación de ahí desde la vereda del frente. A ver, yo no, cuando se lee ese titular de Paulina Bodanovich, no sé si es una fake news o la realidad, que haya un poquito de descaro de decir que no son el gobierno, no son parte del gobierno, cuando, como decía Bárbara, han sido parte estructural del gobierno. Y en buena hora que así hayan sido, junto con Carolina Toá. Lo que sí nos sorprende es que hayan proclamado a Paulina Bodanovich, no sé si por un tema más de conveniencia política. Yo me imagino que la senadora tendrá sus aspiraciones de reelección y la primaria presidencial le da más visibilidad y me parece que es lícito también acudir a eso. Pero ningunear al gobierno y decir, si te he visto no me acuerdo, no me parece sano. Lamentablemente esto ha sido un muy mal gobierno, pero dentro del mal gobierno que ha sido, tanto Carolina Toá desde el PPD y de Paulina Bodanovich desde el PS han tratado, más Carolina Toá que Paulina Bodanovich, han tratado de darle un poquito más de estructura. Gonzalo Winter, para mí, creo que es el candidato a la alternativa C del Frente Amplio, y no tiene otra que siempre ser leal a este gobierno. Pero Carolina Toá, yo dentro del oficialismo me parece que es la candidatura más sensata. No obstante, creo que Paulina Bodanovich también no ha generado el liderazgo y no ha golpeado la mesa como corresponde dentro de la coalición. El Partido Socialista hoy día no es el Partido Socialista de Ricardo Lagos, de Bachelet, y lo demuestra claramente que Bachelet hoy día tenga que llamar al orden a los candidatos del oficialismo. Y demuestra una vez más que el Partido Socialista está pensando en la próxima elección, en la conveniencia para ellos y no en otorgarle, como lo era antes, una opción competitiva y una opción de estabilidad para el país. Hoy día Paulina Bodanovich no representa, me imagino, que el ideario y la visión del Partido Socialista. Me imagino el Partido Socialista viene saliendo de una controversia muy grande con lo de la senadora Allende, ex senadora Allende. Y creo que el PPD hoy día sí tiene la fuerza que tiene Carolina Toá como para poder ser competitivo en la elección. El rector Peña hoy día en la mañana era súper claro y categórico. Hoy día se está configurando todo, algunos días con dificultad, en entregarle una elección presidencial sincera y sana al país, que sería entre nuestra candidata Belén Matei y Carolina Toá. ¿Y por qué? Y es signo de Winter, de Paulina Bodanovich, porque estamos en una candidatura con candidatos que hacen payasadas y candidatos que se dedican a los excesos, que no le hace bueno a la política. Uh-huh. Bueno, me imagino que ahí hay varios contrapuntos. Sí, varios. Lo primero que quería decir es que en realidad todos representan estabilidad. Ese discurso de la derecha de que el Frente Amplio viene casi a generar el caos y el Partido Comunista está totalmente por fuera de la realidad, porque precisamente lo que vino a hacer el Frente Amplio fue a buscar restaurar un sentido de las cosas pre-rebelión, y eso lo logró.
desgraciadamente en un sentido, porque eso fue a costa de echar abajo y desorganizar la fuerza que tenían ciertos movimientos sociales y sin las cuales es imposible conquistar demandas como no más FP, como el derecho al aborto. Y además se ve en que Vodanovic, no solamente todos han otorgado estabilidad al país contra el fortalecimiento de movimientos sociales que evidentemente son no solamente un aporte, sin los cuales nosotros no podemos conquistar demanda, sino que además tiene un partido socialista que yo creo que sí va muy en la línea de lo que ha sido los 90. O sea, diría, no es el partido socialista de los 80, pero sí sigue profundizando la línea que ha tenido durante toda la transición a la democracia. O sea, tú ves a una Paulina Vodanovic que, por ejemplo, estaba en contra de la condenación del CAE. Ves a una Paulina Vodanovic que, por ejemplo, salió a defender a Chomalí cuando se pronunció respecto al derecho al aborto, cuando nosotros creemos firmemente en la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, a mí me parece que la posición de Paulina Vodanovic en todo este año, el año pasado, ha sido más bien en pos de defender ciertos legados de su propio partido, o sea, el CAE... fue Ricardo Lagos, precisamente, que el que hay una ruptura con esa tradición. Entonces, no sé, yo al menos no comparto esto, que me parece, y con esto para cerrar, que la derecha de Renovación Nacional también debería estar muy feliz con lo que ha hecho el gobierno, porque ha votado leyes represivas que no se pudieron haber votado en el gobierno de Piñera. La ley de Ley Nain Retamal, por ejemplo. No se pudo haber llegado a un acuerdo con AFP si no hubiera sido gracias al Frente Amplio, al Partido Socialista, al Partido Comunista, incluso con Janet Jara a la cabeza de la actual reforma que termina inyectándole más plata al sector privado del sistema de pensiones. Entonces... yo creo que el problema de la estabilidad en realidad no está en juego. Lo que está en juego es si va a existir alguna alternativa que se pueda presentar o fortalecer, que sea de los trabajadores, que pueda volver a revitalizar esa fuerza desde abajo de los trabajadores, de la juventud, de los pobladores, como existió ese movimiento social tan fuerte. Yo creo que hay que recuperarlo. ¿Pablo? Sí, a ver, yo creo que como a regañadientes, hoy día el Frente Amplio y sus defensores defienden los logros del gobierno, como la ley Nain Retamal, la reforma de pensiones, porque este gobierno se quedó sin programa de gobierno. Este gobierno no hizo nada en 6 meses desde que asumió hasta que perdieron el plebiscito por la nueva constitución. Y todos estos movimientos y organizaciones sociales que salieron a las calles el 2019, la gente le dio la oportunidad y les creyó, pero los defraudaron a las personas, precisamente por lo mismo, porque no fueron capaces de entregar gobernabilidad y una visión de país. Y es este gobierno el que incitó aquello y el que estuvo por esa nueva constitución. Pero, a ver, la estabilidad que ha dado este gobierno no existe. La reforma de pensiones, insisto, yo no sé si el gobierno está muy feliz promulgando la reforma de pensiones como fue el 20 de marzo. Este gobierno no quería esa reforma de pensiones. Hubieron 2 reformas de pensiones, 2 proyectos de reforma de pensiones. Y una reforma de pensiones que se viene discutiendo hace más de 10 años, desde Bachelet 2, Piñera 2. Entonces, a nosotros, como coalición y como partido, hemos sido súper conscientes que era una deuda con los chilenos y no con el sector. Y aunque no fue entendido desde nuestros propios aliados, sacar adelante la reforma de pensiones, sí nosotros creemos que era un señal para entregarle gobernabilidad y estabilidad al país. ¿Y por qué? Porque el bien mayor no es nuestros pensamientos, nuestras ideas. El bien mayor es el bienestar de las personas. Y por eso nosotros estamos detrás de la candidatura de Evelyn Matei, entregando esa estabilidad, esa seriedad dentro de tantos excesos que hay, precisamente por lo mismo. A nosotros lo que más nos interesa es que el chileno pueda sentir que Chile Vamos hoy día está entregando una carta segura, una carta seria y una carta que se comprometa con la estabilidad del país.
Bárbara, te dejo ahí también espacio para poder entrar en, obviamente, los contrapuntos a lo que estaba planteando Pablo, también ahí con el enfoque en torno a la candidatura de Evelyn Matei, en lo que tiene que ver con esta estabilidad que en muchos aspectos se ha puesto sobre la mesa, pero no quiero dejar de lado también el factor Bachelet, ya que ahora también entra con esta reunión de día lunes. No sé también cómo lo ves tú en ese mismo entendido de estas fuerzas en su momento concertacionistas, nueva mayoría que han estado presentes también en el actual gobierno. Sí, no, yo solamente decir algo antes de entrar a Matei Bachelet, que es como si los 6 meses no se hizo nada, entonces el Frente Amplio solamente se dedicó al tema de la nueva Constitución, pero no nos olvidemos que se llegó a ese punto por un acuerdo transversal de partidos, de los cuales Renovación Nacional no solamente estaba, sino que Desbordes fue uno de los grandes impulsores de ese acuerdo transversal que terminó en todo ese fraude constitucional que duró 2 años y que finalmente derivó en nada. Entonces, hacer esa acotación, que me parece que es no hacerse cargo, el no ver que ustedes fueron parte de un acuerdo transversal que derivó en muchos años de no hacerse cargo de las demandas de fondo. Y después los movimientos sociales no son partidos políticos, por tanto tú no puedes decir, o nadie puede decir, mira, la gente confió en los movimientos sociales y los defraudaron. No es un partido político. Los movimientos sociales era la gente en la calle. Y la gente en la calle sigue necesitando pensiones dignas, sigue exigiendo una salud de calidad gratuita, sigue peleando por una educación y una infraestructura en los colegios que pueda efectivamente acoger a los estudiantes, sigue exigiendo que el movimiento docente, que los profesores tengan condiciones dignas de trabajo. Entonces no es lo mismo. Uno puede decir, defraudaron. No, el tema es que hay una desilusión con el régimen político, y desgraciadamente esa desilusión todavía es pasividad, se replegó esa fuerza. Entonces, a lo que para mí hay que apostar es a volver hay que volver a la esperanza, a volver con esa confianza de que sí podemos conquistar desde la organización, desde abajo. Y ahora sí, respondiendo a Matei y respondiendo a Bachelet. Yo veo que no es necesariamente una fortaleza el que presenten a Matei como la gran, porque claro, están las encuestas mucho más arriba que Kaiser, que Kast. Hay una dispersión total en la derecha, entonces creo que también se tienen que hacer cargo de eso, de Kaiser, de los Kast, de cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano, de Carter, que no se termina de definir, que no ha hablado todavía, qué va a hacer, qué no va a hacer. Creo que se tienen que hacer cargo de eso. Además, Matei no es una figura muy de centro, porque ella ahora dice que es de centro-derecha, pero la verdad es que su tradición es de la derecha, antes de que aparecieran los Kaiser. Es de la derecha más dura, de la derecha pinochetista. O sea, creo que hay que recordar eso también como posición. ¿De dónde está ubicada Evelyn Matei? ¿Va a dar estabilidad? No lo creo. Y lo segundo es, para ver el escenario de la centro izquierda, si vemos nosotros todo esto, y es la debilidad que tienen al no haber lanzado a Bachelet, digamos que se sopesa con el que acordaron ir a primarias. Y yo creo que en ese marco está la reunión con Bachelet, porque además sabemos, Bachelet tiene una fuerza que no tiene ningún otro candidato de su sector. Entonces, quiere traspasar a todos esa fortaleza, poder unificar. Yo creo que si van con un discurso unificado de hay que fortalecer las primarias y después el que salga, bueno, me parece coherente. Ahora, bueno, yo no comparto ese proyecto, creo que es lo que es la estabilidad que ha jugado en contra, porque es estabilidad para algunos. Yo no creo que este gobierno y que toda esa coalición dé inestabilidad, creo lo contrario, creo que da estabilidad, pero una estabilidad para unos pocos, una estabilidad en donde siguen los sueldos de hambre, en donde la salud y la educación seguimos no teniendo el acceso que nosotros necesitábamos. Entonces eso es lo que hay que cuestionar. Sí. ¿Pablo? Sí, o sea, agradecer a Bárbara por haberme dado el punto de que este gobierno no hizo nada en 6 meses por el plebiscito, y que eso finalmente es no haberle dado estabilidad y marcha al país, ¿ya? Y eso es grave porque millones de chilenos se quedaron sin beneficios sociales y políticas públicas que se quedaron estancadas y no pudieron avanzar. Yo no sé qué es lo que pretenden con
la expresidenta Bachelet, porque si bien la presidenta Bachelet per se tiene un carisma y tiene una popularidad, por así decirlo, está más que demostrado que su empatía o su carisma no es traspasable. Lo sabe Eduardo Frei el 2009, lo sabe Alejandro Guillé 2017, que las características de la expresidenta Bachelet no son endosables a ningún candidato. Entonces, no sabemos qué es lo que pretende los dirigentes. Yo creo que aunar fuerzas en virtud de los candidatos y ver fortalecidos los candidatos del oficialismo, que no sé si son oficialismo. Acá estamos viendo que el senador Quintana también está diciendo que tampoco son continuidad del gobierno. O sea, CNN en estos momentos. Pero es puro oportunismo. Yo creo que la baja encuesta. A ver, ¿cuál es el problema que han tenido dos partidos estructurales del presidente Boric en negar al presidente Boric? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Estamos en Semana Santa, dirán. Están negando al presidente Boric. Entonces, si yo estoy negando a mi propio gobierno, ¿estaremos haciendo las cosas bien? Yo creo que no. Y yo creo que la gente lo sabe. O sea, acá hay una desilusión muy grande. Pero con respecto a lo de la presidenta Bachelet, me parece que es un show mediático lo que están haciendo hoy día los partidos del oficialismo con la presidenta Bachelet. Creo que no responde a empoderamientos. La presidenta Bachelet no traspasa aquella credibilidad y conocimiento que tiene. Y lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros tenemos con Evelyn Matei es justo lo contrario. Yo creo que es una candidata mujer que sabe perfectamente lo que significa la política y haciendo el vis a vis con el oficialismo, con Carolina Toá, que tuvieron que madurar en los 90 con una derecha y una política muy, muy concentrada en los hombres y surgir a partir de eso. Hoy día Evelyn Matei ha demostrado que ha sido capaz de liderar proyectos desde el Congreso, fue ministra del Trabajo, fue una excelente alcaldesa de Providencia y hoy día le estamos proponiendo al país una opción de gobernabilidad, de estabilidad, con una estructura, con espaldas políticas, netamente porque queremos lo mejor para el país. Y hoy día ¿Es lo mejor para el determinante país ese pasado del que habla Bárbara también? No, a ver, yo creo que las personas, hoy día vemos, si comparamos a Evelyn Matei hace 10, 12 años atrás, creo que se ha mostrado tal cual Evelyn Matei es. Y Evelyn Matei es una persona sencilla, una persona carismática, una persona capaz técnicamente, muy parecido también a lo que fue el presidente Piñera, de generar equipos, de formar personas y formar liderazgo para que sigan construyendo al país. Y Evelyn Matei es aquello, es gestión, es todo lo que tiene que ver con pragmatismo de hacer lo que le hace bien al país. Y hoy día Chile Vamos está detrás de una candidatura que representa gobernabilidad y que le va a dar estabilidad al país desde un punto de vista político, de partidos políticos que siempre han estado comprometidos con los acuerdos. Y qué mejor que la reforma de pensiones, de haber podido transar y haber podido que el presidente Boric haya sacado una reforma de pensiones, no la que le hubiese gustado, pero sí lo que le va a hacer bien a los chilenos. Bien breve, un minuto y medio para cerrar ideas, Bárbara. Sí, no, yo en verdad una sola idea que quiero develar que aquí se está poniendo un clivaje que para mí no existe, que es esto de derecha va a dar estabilidad, gobernabilidad y los partidos de la concertación no. Para mí hay una búsqueda de estabilidad generalizada, tanto en el oficialismo como en la oposición. El oficialismo hasta ahora ha otorgado mucha más estabilidad que la que otorgó la propia derecha con los gobiernos de Piñera. Los dos gobiernos, bueno, yo estuve en la calle, también fui parte de esas movilizaciones. Entonces, la gobernabilidad y la estabilidad no es un bien preciado de la derecha y de Matei, es mucho más compleja la interrelación de factores que se necesitan para lograr estabilidad. O sea, es una falacia absoluta el adherir la característica de la estabilidad a un solo candidato. Entonces, yo
primero plantear eso. Creo que la estabilidad no es un bien de uno u otro sector. Creo además que ese discurso lo que esconde detrás es un discurso en contra de los movimientos sociales, un discurso en contra de que nos alcemos y que nos rebelemos quienes no estamos en favor de cómo está funcionando este sistema, porque se dice que la reforma de pensiones es a favor de nosotros, pero no, resulta que es a favor de quienes han lucrado todos estos años. O sea, ¿dónde está? ¿Para quién es la estabilidad y la gobernabilidad? Solamente esos dos puntos quería plantear. Pablo, para cerrar también este bloque. Yo creo que, a ver, súper simple. Acá la gobernabilidad y estabilidad es de partidos políticos que quieren el bien por Chile. Y hay partidos políticos que hoy día gobiernan que solamente quieren el bien para su sector. Lo vimos durante los 20 años de la concertación, que buscaron acuerdos, la democracia de los acuerdos. Lo vimos en los dos gobiernos del presidente Piñera, aún con una movilización mezquina del 2019. Y lo vimos también con la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que incorporó al Partido Comunista. Hay partidos que no les interesa el bien del país y solamente les interesa el bien propio. Yo creo que hoy día tenemos un gobierno conformado por ese tipo de partidos y que solamente le hablan a su electorado y a sus personas, a su gente, la gente que votó por ellos, al 30% que apoya incansablemente al presidente Boric. Hoy día, a ver, la verdad, aunque intenten, yo sé que les molesta que Belín Matei esté liderando las encuestas y que sea probablemente la próxima presidenta de Chile, pero hoy día el mensaje es súper claro. Le estamos dando una opción al país de una buena presidenta, una presidenta que va a dar estabilidad, gobernabilidad y sobre todo que quiere que le vaya bien al país y va a gobernar en virtud de eso. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en nuestro panel de este comienzo de semana junto a Pablo Pérez, vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional. También es investigador del Instituto Libertad, además, para recordarles. Y Bárbara Brito, profesora y dirigente del Partido de Trabajadores y Trabajadoras Revolucionarios, PTR. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con toda el drama y la desazón que hay luego de todos estos hechos que se dieron en el contexto de este partido entre Colo-Colo y Fortaleza, y particularmente lo que fue la muerte de 2 hinchas en estos incidentes que se dieron en la entrada del estadio, que vuelve a poner en el ojo el tema de la violencia en los estadios y efectivamente la forma en que se ha estado enfrentando históricamente este tema. Se ha sacado adelante leyes, se ha generado programas de estadio seguro, vuelven ahora a ponerse sobre la mesa el tema de contar o no con carabineros dentro de los estadios, algo que no pasa desde el año 2013, pero también es bien importante ir analizando los factores de base en torno a este tema y que tiene que ver con las características de estas barras, por qué se llegan a generar estas instancias, el rol que tienen también los clubes en el dar pie o apoyar eventualmente a estos barristas. En fin, surgen varios factores y que no siempre son revisados a cabalidad. Me quiero quedar con ustedes, Pablo, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito cómo lo estás observando en un tema que, muchos están enfocando críticas al Ejecutivo y particularmente a la delegación presidencial. Sin embargo, estos problemas se han ido acarreando administración tras administración y ahí es bien importante ver si efectivamente estamos errando el foco, de qué manera tenemos que entrar en esta temática, y si también es muy importante verlos desde un factor bastante más amplio, y aquí entramos en temas de alternativas que ven nuestros chicos y chicas, juventud, para efectivamente incorporarse a una barra, también por qué se generan estas dinámicas dentro de las barras. En fin, te dejo ahí la palabra para que entremos un poquito en aquello. A ver, yo creo que las dinámicas, ¿por qué se generan estas dinámicas dentro de la barra? No sé, yo creo que es propio de las barras, sí, y a veces responde a temas hasta delincuenciales, de incivilidades. El Estadio Seguro se creó durante el primer gobierno del presidente Piñera con un fin de que ir al estadio sea un panorama familiar, un panorama tranquilo. Desde el 2013 los carabineros dejaron de estar como corresponde dentro de los estadios, y también se hicieron distintas metodologías para aportar al estadio seguro. Por ejemplo, los estadios que albergan a partidos de gran connotación social
tienen que cumplir ciertos estándares y por eso vemos solamente los partidos en ciertos estadios. Y por eso en el fondo también, pero el Estadio Seguro siempre se ha abocado dentro del estadio y no en los alrededores. Andrea Otero, que fue subsecretario del Deporte y fue jefe de Estadio Seguro mucho tiempo, yo creo que él explica súper bien qué es lo que pasó con Estadio Seguro. Estadio Seguro no se fue modificando ni se fue amoldando a los tiempos. Han pasado 12 años, 13 años y siguen habiendo cambios en el comportamiento de los hinchas y de las barras que van al estadio a ver los partidos de fútbol. Y es claro que hoy día la metodología y cómo funciona el Estadio Seguro fracasó. Sí creo que lo de la semana pasada en el Estadio Monumental no es un hecho aislado, pero sí también advierte de una poca prolijidad de la delegación presidencial. Puntualmente de esta delegación. De esta delegación presidencial, así es. ¿Por qué? Porque no se tomaron las precauciones del orden y seguridad pública. El delegado presidencial regional es quien tiene, por facultad del presidente de la República, de controlar el orden público en la región. Y el delegado no tomó las precauciones pertinentes. Ahora, la jefa de Estadio Seguro, que hoy día que ya no es la jefa de Estadio Seguro, también tiene que depende del Ministerio del Interior, ¿ya? Ahora del Ministerio de Seguridad Pública, y no tuvieron la capacidad para anticipar un evento de tal envergadura, con la experiencia que ya ha habido de que no iba a haber algún problema en el Estadio Monumental con el partido de Colo-Colo. Creo que acá, si bien efectivamente el Estadio Seguro es una política que ya está desfasada de los tiempos, que hay que mejorarla, que fracasó ya, me parece también que la delegación presidencial regional, el delegado Durán, también tiene la responsabilidad de no haber previsto que la seguridad pública de la región, la seguridad pública para ese partido, no estuviese acorde a lo que iba a pasar. Y al final el delegado no previó que las personas pudieran circular de manera libre para ir a ver el partido y no poder contener con la fuerza pública y el orden público las situaciones que ahí van a ocurrir. Bárbara, también cuéntame un poquito cómo has estado observando este debate que se ha ido dando en torno a este tema que lamentablemente fue de alguna manera dañando las posibilidades de un espectáculo, particularmente con estas víctimas fatales, que de alguna manera también enlutan al club y al fútbol chileno. Pero por otro lado hay tantos factores detrás que es bien importante siempre tenerlo en cuenta. Ahí hablábamos con Pablo de efectivamente la forma en que se evalúa el Estadio Seguro, las responsabilidades de las autoridades actuales, pero también hay todo un análisis de cómo se ha estado haciendo las cosas en el último tiempo. Sí, mira, yo primero dar toda mi solidaridad con las familias. La verdad es que fue una pena enorme haberse enterado que 2 niños, uno de 12, otra de 18, fueron asesinados brutalmente por la policía, según los propios testigos que están ahí, tras haber sido atropellados por un zorrillo en la calle. Quiero dejar eso en claro. Creo que se necesita justicia, y se necesita justicia no como pasó con el Neco, que también fue asesinado por la policía en el Monumental y que hasta el día de hoy ese asesinato está en la impunidad. Entonces, lo primero eso, creo que muchas mamás no pudimos dormir ese día, porque la verdad es que imaginar que tus hijos van a divertirse, a pasarlo bien, y que como consecuencia tengamos esta catástrofe me parece terrible. Los medios se centraron en, hoy tenía entradas, no tenía entrada, en el problema de la delincuencia en las barras, o sea, de inmediato el problema de la criminalización. Y yo quiero hacer un contrapunto a ese relato, porque bueno, el propio guardia, que es uno de los testigos claves, comentaba que siempre habían avalancha, entonces ellos tenían la orden de abrir las puertas para que pudieran entrar, y después empezaban a entrar los que tenían entradas, porque claro, ellos no se pueden hacer cargo de algo, bueno, pasan los conciertos, pasan en todas partes, no se pueden hacer cargo de eso, entonces después empiezan a entrar
los que sí tenían entradas. Y él decía, bueno, a mí me parecía que ellos no estaban dentro de la avalancha y que después había, claro, lo decía también un periodista, había un zorrillo que descontroladamente estaba supuestamente resguardando la seguridad pública, cuando en realidad lo que estaba haciendo era embestir, balanceándose de un lado a otro, pasando sobre los cuerpos de las personas que estaban ahí. Entonces, a mí me parece increíble que después de todos estos hechos, el foco esté en, oye, ¿tenía o no tenía entrada? Creo que el foco y después en, bueno, la policía tiene que ahora entrar dentro del estadio. No solamente porque le quita responsabilidad a los clubes, que es lo que se está planteando, sino que porque genera, o sea, el nivel de polarización, de provocación que genera la policía adentro y afuera del estadio donde esté, genera también este tipo de situaciones en las que no es totalmente incontenible. O sea, si asesinan a 2 personas, yo no sé qué vamos a esperar después de eso. O sea, en ese momento se debió haber suspendido el partido, no se debió haber jugado. O sea, era la única forma después de prevenir lo que sucedió después. Claro. Porque yo no sé en qué cabeza cae que maten a 2 niños y que después sigamos con un partido como si nada hubiese pasado. Entonces, creo que quiero poner eso en ese punto, y después sí hay que pensar cuestiones de fondo, porque dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué las barras? El problema de las barras, o claro, algunos responden al problema delincuencial, pero yo quiero poner el punto en otra parte, y es que hay una cultura de la identidad del barrista y del hincha, está totalmente como desmembrada, por así decirlo, con todo el negocio que ha significado la neoliberalización de los clubes, de las sociedades anónimas, el rol de la sociedad que tiene una crisis brutal al fútbol. O sea, es cosa de ver ahora qué está pasando con la NFP y el desempeño de la selección chilena. Y eso tiene consecuencias en la cultura del fútbol. O sea, es muy distinto ese club barrial, ¿cierto? Que hay una identidad de cuidar tu club, de cuidar el deporte, a la clientelización también de las personas. Entonces, es otra cultura que la ha generado esta sociedad. Entonces, después tú generas una cultura así, una cultura donde tú tienes que importa más pagar y que se llenen los bolsillos de plata, y después, claro, hay descontento. ¿Y qué haces? No, hay más represión, no, hay más estadio seguro, no, más policía, no, más armas. Entonces es una escalada de violencia que no se sustenta. Hay que preguntarse más de fondo, ¿cuál es el rol de las sociedades anónimas? ¿Cuál es la identidad que nosotros vamos a buscar que haya por parte de los hinchas, de las barras con el fútbol? ¿Van a seguir habiendo provocaciones de parte de la policía cada vez que vayan a jugar? Porque eso no pasa solo ahora, pasa siempre que hay enfrentamientos con la policía, y es porque hay esta relación. Entonces, bueno, eso. Sí, Pablo, es como es pasional también creo que. Pablo, te dejo ahí. Obviamente hubo contrapuntos importantes, también el enfoque policial que hace Bárbara. Yo de verdad, a mí me parece ya increíble, después de tantas cosas que han pasado, y que se siga condenando a las fuerzas de orden público y que a Carabineros de Chile, de verdad. Creo que esto descansa en una cuestión ideológica, totalmente. Una cuestión ideológica para ti no brutal. Mataron a 2 niños. No, yo no estoy entrando en eso. Pero acá hay un problema de fondo, y es lamentable que eso ocurra en un panorama que debiese ser familiar. Pero el Estado, a través de las fuerzas de orden público, tiene que garantizar esa tranquilidad. Y acá hay un problema de fondo. Un problema de fondo que tiene 2 aristas, según mi punto de vista. Uno, que el Estadio Seguro, la política del Estadio Seguro, no genera eso, y ya no lo generó, está desfasado en el tiempo. Y 2, que el Estado, a través de la delegación presidencial regional, no planificó que el evento se desarrollara de forma correcta. Y no ha pasado acá, ha pasado en Coquimbo. ¿Cuántas veces en Coquimbo se han tenido que suspender partidos porque no se prevé que sea un partido de sana convivencia? ¿Ya? O lo superclásico. Y acá tenemos responsabilidades compartidas de los clubes, ¿ya? Pero también del Estado. Y esto traspasa gobiernos y partidos políticos. Acá el Estado no ha estado a la altura para poder, algo tan simple y familiar,
de que las personas puedan ir a ver un evento deportivo de manera tranquila. Sí, Entonces, hoy día centrarnos en que la labor del carabinero por defender el orden público y resguardar el orden público se esté cuestionando nuevamente, me parece que es una tónica ideológica y un poco irresponsable. Hoy día se están haciendo todas las investigaciones y los sumarios administrativos internos en Carabineros de Chile para poder encontrar y sancionar las responsabilidades, ¿ya? Y que obviamente no es lo que representa y no es lo que no tiene que representar Carabineros de Chile. Carabineros de Chile hoy día representa una fuerza de orden público y que tenemos que resguardar. Es la institución que hoy día da seguridad al país. Y para mí la cosa es bien clara. Hoy día tiene que salir Estadio Seguro, tiene que reinvertirse por una nueva política pública y segundo, tiene que haber una nueva reorganización de la estructura de cómo la delegación presidencial va a enfrentar estos eventos masivos. Bárbara, para ir cerrando también el bloque y el panel. Sí, bueno, a mí me parece que es bien ideológico, siendo parte de Renovación Nacional, y responsabilizar al delegado presidencial. O sea, ha sido el discurso de la derecha hasta ahora, responsabilizar al gobierno. Yo creo que sí tienen responsabilidad, pero que tienen están a cargo de la seguridad pública. Obvio, yo creo que sí tienen esa responsabilidad, pero no es ideológico plantear qué pasó ese día y no saltárselo. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué murieron 2 jóvenes, niños y adolescentes? Ver que no es un caso aislado, que han muerto más personas en las mismas condiciones, atropellados por la policía. Entonces, evidentemente hay un problema que hay que tratar. Otra cosa es que es que si tú quieres tapar el sol con un dedo, entonces el resultado va a ser una escalada de violencia en los estadios. Entonces, claro, pongamos más policía, la dinámica continúa. Y eso no es justo. La dinámica continúa y la verdad es que no hay solución. Para ti, si es que no ves que hay un problema respecto a que el supuesto órgano que debería resguardar la seguridad del país fue el responsable de que murieran 2 niños. Y eso lo dicen los propios testigos. Que, mira, ¿sabes que ni siquiera apuntan al guanaco? Ni siquiera apuntan a que un policía que estaba en el Zorrillo empezó a avanzar y empezó a aplastar a quienes estaban asistiendo al estadio. Entonces creo que nosotros no nos podemos saltar eso. Y después hay otro punto que es, claro, el Estado tiene el Estado tiene responsabilidad, pero ¿cuál es la responsabilidad no solamente de los clubes, sino que del modelo de las sociedades anónimas en el fútbol que genera esta cultura del fútbol que yo creo que nadie quiere? No, me parece irresponsable lo que está diciendo Bárbara. O sea, echarle la culpa siempre a las policías, a mí me parece de verdad y desenfocado con la realidad. O sea, a mí me parece indolente. Increíble. De tu parte. No es indolente. Totalmente indolente. Para nada. Acá hay un problema ideológico de fondo. También, porque para ti es más importante el resguardo de una institución que el de las personas. Y esa es la verdad. Nadie se pone del lado de las familias. Acá hay un problema con los barristas. Y que el Estado no ha podido Pero solucionar. tú no tienes ningún amigo que haya ido y que sea parte de la barra del Colo-Colo. Es un problema de las barras también. Mira, ¿sabes qué? Son miles, son decenas de miles las personas que pertenecen a las barras. O sea, hay sectores que son muy reducidos y que tú no puedes poner la falacia de que todos son delincuentes. En un problema tan grande, en esa falacia, echarle la culpa a Carabineros de Chile me parece irresponsable. No sé, yo creo que hay que pensar cómo se transforma la cultura del fútbol, cómo se vuelve a la identidad con los equipos y que por tanto hay que cuestionar la forma de represión, de provocación que hay afuera de los estadios. 9:57, no nos queda más tiempo. Yo quiero agradecerles a Bárbara, a Pablo, que nos han acompañado en este comienzo de semana y ya tendremos tiempo de seguir conversando los temas de actualidad con ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.